Cuando pasan las 8 minutos de las 5 de la tarde y hay un frío bárbaro, pero adentro del estudio hay calor de los dos tipos de calor humano y calor del otro, calor de este creado por el aire acondicionado. Es un buen momento para arrancar el episodio 11 de la sexta temporada del Filósofo Ignorante. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo vas llevando el frío? Bien, la verdad que, bueno, nada, trabajando con gorro. Trabajando con gorro, sí, Sí. ya la otra vez estabas, ¿no? Pero de alguna manera es como una defensa del frío que acá parece un poco innecesaria, realmente. Pero nada, es eso. Es que es una especie de postura simbólica ante Ahí la está. vida, ante la situación. Y ya quedo pronto para cuando tenga que salir de acá. Está bien. Viste que estamos viviendo tiempos muy irracionales, ¿no? Para contarte una cuestión, viste que arrancamos siempre con mucha autorreferencialidad inútil en esto de la irracionalidad del mundo, y aunque no lo creas, esto va a tener que ver con el programa de hoy, lo de la irracionalidad del mundo, estas cuestiones un poco caóticas. Viste que mi equipo, al que va a haber poca gente, que el otro día sumó una instancia para la historia, le fijaron la próxima fecha el sábado a las 21 horas en la cancha de Rentistas allá por Camino Mendoza. Qué Es invitación, ¿no? Para toda la familia, Sí. para toda la familia. Yo sé que va a haber una especie de veranillo, dicen, este fin de semana, pero me parece un poco exagerado. Te quería contar también, ¿cómo andás vos en matemáticas? ¿Cómo andabas en el liceo y ese tipo de cosas? Nunca fue mi fuerte. Nunca fue tu fuerte. Nunca fue mi fuerte. De hecho, creo que la única vez que tuve así como un momento muy angustiante en la época de estudiante fue con matemática de quinto, que me hizo transpirar mucho porque sentía que mi pasaje a la universidad dependía de eso. Dependía de eso. Sí, y la verdad que la pasé mal. ¿Y ese fue tu último contacto con la No, matemática no, en el porque- sentido de sí. en sexto no tuviste? ¿Hiciste el No, en camino sexto- quinto humanístico, sexto derecho o algo de eso? Sí, pero incluso en sexto derecho tenías contabilidad. Tenías contabilidad. Y después acá en la carrera de grado tenías métodos lógicos cuantitativos. Bien, ahí Que tenías no alguna era cosa. matemática, Pero casi. pero era familiar. Pero casi. Yo te cuento que en mi familia se consideraba que yo era bueno en matemáticas, venía bastante bien en la vida con eso. Hasta en algún momento me habían perfilado para participar de alguna olimpiada de matemática e incluso un perfil para entrar en la carrera de economía. Yo hice quinto humanístico y sexto de economía, hasta que me topé con un gran profesor en sexto de economía, un profesor de matemática A, Alfredo Guido, que posteriormente fue consejero de secundaria. Y él desnudó todas mis falencias en matemáticas, en aquellos que eran los EARG, estudio analítico y representación gráfica de una función. Y ahí me dio una visión holística de la matemática que, bueno, para mí en realidad me parece que yo lo había aprendido de una forma mucho más mecánica y realmente no había logrado pensar matemáticamente hasta que me topé con él. Y debo decir con orgullo que perdí en diciembre ese examen de matemática A. Lo salvé con mucha transpiración en febrero, pero aprendí muchísimo. Y recuerdo a Alfredo Guido que fumaba su tabaco en el aula mezclado con tiza, con polvo de tiza en el Liceo 26. Pero te quiero contar también que esta relación con la matemática también hace que me acuerde en cierto sentido de mi abuelo Fidel. Mi abuelo Fidel, don Fidel Fernández. ¿Te acordás que a los veteranos antes se les decía don? Ahora es algo Sí, que don no... y doña, claro. Ahí va, pero ahora como que esto desapareció un poco, me da la sensación a mí. Pero a la vez como que quedó como un recurso sí. como más acotado cuando uno quiere no jerarquizar a alguien. Ahí está, exactamente. ¿Se resignificó? Sí, se resignificó. Bueno, y don Fidel, que fue un histórico empleado de la UTE, también era afiliado al Partido Comunista del Uruguay y llegó a ser chofer clandestino de Vladimir Turiansky, que, bueno, además de haber sido ingeniero, era admirado profundamente por mi abuelo, por sus conocimientos matemáticos en aquella época donde la gente que apenas había terminado la escuela quería siempre aprender. Y siempre nombraba no solo a Turiansky, sino también a Macera como referentes, no solo en el plano político, sino en el plano del conocimiento. Y reitero, esto también tiene que ver con el programa de hoy. Y una última cosa que tiene que ver con el programa de hoy, antes de arrancar específicamente el programa,
contarte que hubo una película por allá por el año 98-99, cuando recién se estrenaba la sala Cinemateca, la sala 18, una película, la primera película de Darren Aronofsky, que se llamó Pi, una película en blanco y negro que trataba de un brillante matemático de origen judío, Max, que lo que estaba buscando era, en una expresión matemática, él buscaba un número y estaba ligado a ese pi, que le diera sentido al universo, un universo que parecía caótico, pero la esperanza de ese matemático venía por ese lado, y cuando encuentra la respuesta es perseguido no solamente por servicios de inteligencia, sino también por una secta judía que investigaba la Torá, en una película que me pareció brillante, creo que la mejor de Aronofsky, a pesar de ser solamente la primera, y me quedo mucho con esa búsqueda de sentido y cómo la matemática tiene lugar allí. Luego de esto, Dieguito, si te parece, vamos a presentar a los conductores de este programa. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Arrancamos entonces este filósofo ignorante de hoy. Tenemos un invitado que obviamente tiene que ver con esas pistas que manejamos en el inicio. Es un doctor en matemáticas, es profesor de la Facultad de Ingeniería, luego de una prolongada interrupción en sus estudios, parte de la cual estuvo preso por razones políticas, se doctoró en el Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro, tuvo una estadía postdoctoral, y de eso querremos saber, en la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es doctor honoris causa por la Facultad de Ingeniería, y es ex rector de la Universidad de la República en el periodo 2014-2018. Estamos iniciando la conversación con Roberto Markarian. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes en una radio universitaria, que es mi alma. Ahí está mi alma, mi ser, no se le debo todo a la universidad y a la formación que tuve en mi casa, pero la parte superior, digamos, es en la universidad, por más que mis títulos originales son todos extranjeros, claro. Pero eso fruto de la casualidad que en parte tú nombraste, que yo me hice matemático grande ya siendo mayor, tenía 40 años cuando me doctoré. Y si fuera de eso, yo creo que ya dijiste en parte algo. Preguntamos quién es Roberto. Roberto Markarian es hijo de almaceneros armenios, casi analfabetos. Mi madre no terminó la escuela formalmente. A pesar de eso, tanto yo como incluso mi hija consideramos que le debemos mucho a nuestro modo de ser, a nuestra voluntad de hacer cosas, de ir para adelante, de enfrentarnos a la vida, de tener un espíritu solidario. Y después entré a la Facultad de Ingeniería sin saber que me iba a dedicar a la matemática, por más que me iba muy bien en matemática en el preparatorio, muy bien, tuve muy buenos profesores que me entusiasmaron con la disciplina, pero entré a estudiar ingeniería, y cuando estaba en segundo año quise optar no por la ingeniería sino por alguna ciencia más básica, y dudé entre la geología y la matemática. Fui al Instituto Geológico, que dependía del Ministerio de Industria en esa época, y era un conjunto de piedras llenas de tierra y cosas así, y la matemática era una cosa pujante en esos años acá. Había dos grandes figuras, Macera y La Guardia, que fueron mis grandes maestros. Así que no tuve muchas dudas cuando estaba terminando el segundo año de facultad para meterme de lleno a estudiar matemática, y a los pocos años di un concurso de grado 2, que en esa época eran mucho más exigentes que ahora, era equivalente a una maestría el concurso, y me dediqué a la matemática con muchas interrupciones, por más que lo que sé de matemática en grueso lo aprendí cuando tenía entre 17, o sea, al terminar preparatorio, y los 22 años. Después tuve que paré, seguí dando clases hasta 73,
Después paré, tuve vida clandestina, estuve preso muchos años, y cuando salí de eso, que de eso podemos hablar más cuando sea, pero en fin, estoy haciendo un resumen ahora, estando todavía bajo vigilancia, porque tenía que pedir permiso en los departamentos de inteligencia y enlace de la policía. ¿Después que había salido eso? Sí. Como empecé a estudiar en Brasil, en Porto Alegre, tenía que ir a Maldonado y Paraguay a pedir permiso para salir del país. Me lo fueron dando cada vez. Estaba a 50 metros donde me habían torturado brutalmente, pero en fin, iba y pedía permiso. Y viajé y empecé a estudiar regularmente, y rápidamente obtuve mi título de bacharel, que es el nombre de la carrera académica inicial en Brasil. ¿El título de grado sería ese? Es el título de grado que acá se revalidó por licenciado de matemática. Después, poco tiempo después, me hice la maestría con una tesis que fue mi primer gran paso, debo decirlo, mi primer gran trabajo que me dio imagen en todo el mundo, diría yo, porque era un trabajo importante. Eso lo hice apoyado por Jorge Lebovis y impulsado por todos los matemáticos uruguayos que me apoyaron, incluyendo a Macero, obviamente, que estaba preso todavía en ese momento, pero poco después estaba libre. Y después fui a Río de Janeiro, donde me doctoré en 2 años, y al poco tiempo pedí una beca de la Unión Matemática Internacional para ir a lo que en ese momento era el gran centro donde se hacía lo que yo estaba haciendo, que se llama... Son modelos muy abstractos, pero de temas de los gases, de las moléculas, del oxígeno, etcétera, que era en Moscú. Y obtuve esa beca y por tanto me relacioné de pique con, no es así, la mejor escuela de esos temas en el mundo, y me fue bien. Después me fue bien, ya se irán a dar muchos detalles, pero y muchos de ellos académicos y libros y cosas, no sé qué. Entonces esa es mi historia breve desde el punto de vista personal. Soy de almacenero cerrado, y una de las bromas que yo cuando daba clases, para mostrar que lo cambiable que son los sistemas de uso, yo decía que en el almacén de mi casa el kilo tenía 900 gramos. Que es una broma, pero muestra que el sistema decimal que se utiliza fue una consolidación de la Revolución Francesa en particular, tanto que los ingleses de contra no lo aceptaron, y siguen usando la libra. Y Estados Unidos también Es cierto. Un contrasentido en realidad. Ahora, en esto, ¿no? Has hecho un resumen. Digamos, es interesante cómo encaraste el contestar quién sos a partir de una especie de resumen histórico, si se quiere, ¿no? De quién es Roberto Markarián. Si vamos a ese gurí que estaba estudiando en el liceo y que vos en un momento tomás la decisión de ir a la Facultad de Ingeniería. Sí. Que incluso, si no te entendí mal, esa decisión no fue primariamente para abrazar la matemática como profesión, sino que eso fue una decisión posterior, ya estando en la Facultad de Ingeniería. Tal cual. Ahora, ¿por qué la decisión de entrar a la Facultad de Ingeniería? ¿Por la facilidad? ¿Por un objetivo, si se quiere... profesional de que veías en el momento, insisto, ¿no? Volver al liceo allí o en aquella época le llamaban preparatorios a quinto y sexto? Hay una decisión ahí por ir a la Facultad de Ingeniería que puede provenir a veces del descarte, a veces del amor por algunas asignaturas, o a veces por una expectativa profesional de llevar adelante una profesión determinada. Sí. Mira, yo vivía en La Unión en esa época, en una zona muy cerca de Villa Española, que ahora es una zona media peligrosa. Ahí está la vieja casa del almacén de mi madre y de mi abuelo, mi abuelo Abramián, mi abuelo materno. Y fui al Liceo Rodó, que fue un gran logro, un gran éxito, que estaba muy lejos de mi casa. El Liceo Rodó estaba al lado del Tupinambá, en Colonia y entre Convención y Río Branco. En pleno centro. Y haber salido del barrio aquel para ir a codearme con lo mejor un liceo de primera calidad como era el Rodó, y ir a esos negocios de donde estaba con lo mejor de la intelectualidad, por lo menos la intelectualidad literaria y artística. Fue una gran ventaja que tuve, que fue totalmente sin querer, porque lo que pasó es que no conseguí lugar, no había lugar en el liceo del barrio, no había lugar en la Rañaga, que era otro liceo que ya había más cerca. El Dámaso, y terminé en el Liceo Rodó. Insisto que eso fue una suerte,
Y yo sobre eso creo que como corolario diría que salir del ámbito chico en el que uno se forma para mí es crucial en la vida grande de la gente. En parte eso se lo digo hasta a la gente del interior, que esté muy bien, que estén cerca con la familia, pero que hay que ver mundo, hay que ver cosas distintas. No tienen por qué ser superiores las cosas, tienen que ser distintas más bien. Es un valor a lo cual le doy mucho valor. Coincido en eso, porque sabes que me pasó, yo hice tanto la licenciatura como la maestría, lo hice aquí en la Facultad de Humanidades, también hice profesorado en el IPA, pero luego sentí la necesidad de hacer el doctorado en La Plata, pero por esa razón. Es decir, por la de respirar algún otro tipo de aire y conocer otra gente. Y eso te hace crecer, como decís vos, no en un tema de un nivel más alto o más bajo, sino algo diferente. Ahí va, muy bien. Eso me pasó, y cuando estaba en tercero o cuarto de liceo, que tuve algunos profesores de matemática, algunos muy buenos, otros malos, y con los cuales yo era muy buen estudiante, digo decirlo, fui abanderado del liceo, no sé qué. Era muy cómico porque yo iba al tercer turno, el turno donde iban los descarriados. El de 4 a 8. Sí, los buenos iban al primer turno, entonces casi me dejan afuera del equipo de abanderado porque no podía ser que en el último turno hubiera un abanderado. Esto es una cosa que me acuerdo ahora, no sé, me la había olvidado. Me pareció que la matemática me iba bien, que la ingeniería estaba cerca de la matemática. Ni sabía que había estudios de matemática específicos, como ya había, pero eran muy pobretones, poca gente hacía eso. Así que entré naturalmente en ingeniería, y a lo poco tiempo de estar ahí, diría, yo vi que la ingeniería como tal no era lo mío, por más que el ámbito de la ingeniería, el buen ambiente de la ingeniería que yo notaba y que yo creo que la facultad sigue teniendo a pesar de la inmensidad de cantidad de alumnos y el tamaño de del edificio. La masificación. Sí. Y el edificio sigue siendo más o menos el mismo, salvo que se han creado algunas obras, computación, etcétera, fuera del edificio central, del bloque central antiguo de Ilamajó. Me acerqué a la matemática muy rápidamente por razones que son estrictamente matemáticas. No había un problema de que hubiera más gente de izquierda en la matemática, así que después era notorio que la había, que la hay, sino que fue por la matemática misma, y esa duda entre la geología y la matemática es una duda que tuve razonablemente. Es cierto que cuando estaba al final de preparatorio tuve una excelente profesora que era de Tasende, de apellido, que me impulsó. Yo andaba dudando con exámenes, dudando hasta de lo bien que me iba a ir, no sé qué, y me impulsó a estudiar algunos temas de geometría proyectiva, y aunque parezca mentira, el primer trabajo de Macera que yo leí es un trabajo de Macera sobre la enseñanza de la geometría proyectiva, que es un trabajo brillante en mi opinión, que es un trabajo de didáctica en realidad, y yo lo leí cuando tenía 17 años eso, y lo leí entusiasmado, lo conseguí en la facultad. Fui a la facultad cuando estaba, yo qué sé, en noviembre del año que egresé de secundaria, octubre. Eso me siguió abriendo puertas sobre salir del almacén, del ambiente cerrado de mi casa, cerrado en el sentido, ya digo, casi que mis abuelos no hablaban bien español, esa es la pura verdad. Y sumaban porque había que llevar las cuentas de las ventas a crédito que se hacían en las libretas. Mi madre parecida, a pesar de esa capacidad de recuperación que tuvo siempre después de unos líos que hubo entre los Marcarián y los Abramián. Entonces eso me fue formando, diría. Yo tuve un montón de golpes de suerte, digamos, que me ayudaron a aprovechar bien. Dentro de esos golpes de suerte, si se quiere, entre una cosa y otra, en esa historia que mencionaste, hay una parte que te lleva hasta el rectorado de la universidad, digamos, ¿no? Estoy trazando una línea que no es recta desde un comienzo hasta, no un final, porque no se trata de un final, pero de alguna manera uno de los escalones más altos, o el escalón más alto si hablamos de política universitaria, tal cual, sí. En ese sentido. ¿Qué sentís que te dejó el pasaje a vos como por el rectorado? Yo esto no lo he pensado mucho, pero yo estoy muy contento de haber sido rector, y estoy muy contento de haber dejado de ser rector también. Bien. Pienso que no puedo decir inmediatamente después porque la universidad no cambia tanto, tan rápido todo, pero yo diría que ahora me sentiría un mal rector, ahora.
porque yo tengo muchas opiniones distintas a lo que se está haciendo en la universidad. Y por lo tanto creo que trataría de cambiar muchas cosas más fuertemente de lo que se ha hecho. Que lo que se ha hecho básicamente es ampliar lo que se venía haciendo, y ampliar y ampliar y ampliar. Y nunca yo creo que la universidad no se ha sentado a pensar si no tiene que cambiar muchas cosas más radicalmente. No solo la ley orgánica, que es una cosa de la que se está hablando mucho ahora últimamente, pero sino más en general, incluyendo la posibilidad de la creación de una nueva universidad de la educación, por ejemplo, que creo que efectivamente se hace obligatorio pensar el sistema terciario más globalmente, que meramente inventar un nuevo ente autónomo que cubra un espectro que hay que cubrir, obviamente, pero que me parece que no está bien hacerlo sin pensar a la vez qué hay que hacer con la gran Universidad de la República, la universidad que va a tener 200.000 estudiantes dentro de unos años, dentro de pocos años, y 12.000 o 15.000 docentes también. Creo que se hace obligatorio pensar si no tendría que ser distinto el sistema terciario, y en particular, más allá del carácter rector que tenga que tener la universidad actual, por su tradición, por su potencia, por su inversión, por el dinero que recibe, que es mucho. Creo que la organización general tiene que ser repensada. No podemos seguir pensando que más facultades, más miembros del Consejo Central, más orden, yo que sé, lo que sea, sino que hay que mirarlo de una manera distinta a lo que fue los 100 años o más que hace de la reforma de Córdoba, o los más de 50, 60 años que hace de la ley orgánica. Creo que la necesidad de repensarlo es grande, y yo me sentiría incómodo si no planteara todos estos temas con gran vuelo, cosa que no he hecho, porque yo cuando dejé el rectorado, por voluntad propia, más allá de que mantuve muy buenas relaciones con Arim en particular, que fue el rector posterior, ahora estamos en una transición, que las tengo, no me he metido globalmente, salvo cosas muy puntuales que no me viene al caso ni comentar porque son puntuales realmente. De algún modo, vos lo que estarías planteando sería la exigencia de repensar sistémicamente el sistema terciario uruguayo, lo que incluiría, por ejemplo, la UTEC, que digo porque no la nombraste, pero que de algún modo, obviamente, y apuntando, supongo que estás pensando en el sistema público fundamentalmente. Y en ese sentido, en esto de decir lo que pensás, acordarás conmigo que nunca tuviste un talante, si se quiere, el más diplomático, siendo el rector, digamos, de alguna manera, en esto donde vos decís lo que pensás y punto, si se quiere, de algún modo. Digo esto porque, claro, planteás las cosas de forma directa, y esto tiene sus costos a veces en política universitaria, y en el ámbito que sea. Lo traigo porque hay unas declaraciones tuyas sobre la Universidad de Educación en un momento, la que incluía el término de los chambones. Unas declaraciones tuyas que son, yo las saqué de la diaria, pero las busqué fundamentalmente porque en un momento yo me sentí dolido contigo, y de algún modo lo tenía que decir en ese sentido, cuando decías que el estudio, la sistematicidad del estudio tiene que exigirse. Y acá viene algo que tiene relación con lo que decías recién. Empezar a crear cargos con gente chambona no sirve para nada. Así que la proliferación de instituciones, sean las que sean, es un error, porque si a un mono le dan un fusil, mata. Cuando uno va creando instituciones, tiene que tener la capacidad de llenarlas con gente idónea, ¿no? Y en ese sentido, en aquel momento... ¿Era rector en ese momento? Esto fue el 24 de marzo del 17. Sí, era rector. Fue en una inauguración de algo en el Nuevo Malvin, de algo del ISEF, creo. Okay. Y en ese sentido, que se estaba debatiendo, en ese periodo se debatió mucho la Universidad de Educación, después obviamente por otras razones en el periodo pasado, me refiero al periodo de gobierno pasado, la administración de Lacalle, no se discutió la Universidad de Educación, y como yo de alguna manera trabajo en formación docente, mi trabajo está ahí, bueno, de alguna manera nos había dado la sensación que lo chambón tenía que ver con nosotros, y bueno, de alguna manera, claro, yo igual siempre creo que hay que tener
hay que hacer la mejor interpretación posible de las declaraciones de una persona o de aquello que uno lee, ¿no? Cuando está leyendo un libro, el principio de caridad que le llaman a veces. Y en este sentido es como que, bueno, con el tiempo fui reconstruyendo de alguna manera esta opinión tuya, pero me parecía importante preguntarte a vos, ¿no? En este sentido, ¿qué querías decir con lo de los chambones? Hoy, con el tiempo, me da la sensación que no estabas apuntando exclusivamente a una institución. No, está claro que no. Y entonces, quería en ese sentido darnos la oportunidad de conversar al respecto. Bueno, muchas gracias, la verdad que está bien. Que yo soy directo y que eso no es bueno para hacer política tal cual se le concibe en el día a día, yo estoy de acuerdo. Lo digo sin ningún problema. El problema es que a mí me cuesta mucho no ser yo. Claro. Entonces, yo no llegué al rectorado porque anduviera buscando el rectorado, ni soy matemático porque lo anduviera buscando, ya lo dije antes. Como dije, he tenido muchos golpes de suerte, situaciones. Reconozco ser muy sistemático, trabajador, ordenado, no sé, eso sí, lo soy. Y cuando he tenido que enfrentar cosas que me parece que donde podía hacer algo bueno, lo hice, como todas esas cosas que estamos hablando, incluyendo la dirección del Instituto de Matemática en el caso, dedicarme a la matemática de pleno desde el punto de vista más abstracto, defender lo abstracto matemático, como también se sabe, por más que eso también me ha dado enemigos por todo. Enemigos no sé la palabra, porque creo que eso se entiende un poco más. Que hay una disciplina que es abstracta y por tanto alguien la tiene que profesar, y hay otras que son totalmente aplicadas y también hay que profesarlas. La riqueza humana es muy grande, yo defiendo eso, lo dije antes en relación con la diversidad de instituciones. Lo que quise decir, y la palabra chambón creo que está bien, no puede ser exagerada, pero cuando las instituciones crecen en un mismo ámbito, no hay niveles, es decir, lo que importa es que haya niveles distintos en el sistema educativo, que se sepa a dónde se está metiendo uno. Con la unicidad que hay de la inmensa Universidad de la República, todas son iguales. Así que es lo mismo ser grado 5 acá que acá. Y para ser acá se exige ser medio genio, y para ser acá se exige escribir un poco más. Entonces, esa diferenciación que tiene que existir, porque tiene que haber los dos niveles, no puede ser que sean en el mismo ámbito, porque si no estamos compartiendo esfuerzos con objetivos muy distintos. Eso es lo que quiero decir yo. Claro. Por lo tanto, estoy a favor de que haya instituciones más sencillas, cumpliendo roles más inmediatos, y otras que piensen en otros problemas con mayor generalidad, algunas con mucha interdisciplinaridad, y otras muy específicas, al contrario de la especificidad más grande que hay, que muchas veces el caso de la matemática lo es así. Y eso tiene que diferenciarse. Entonces, y eso se ha diferenciado en todo el mundo. Como la universidad que está en la UNAM, un poco en la UBA, y no hay muchos más. Si uno mira la historia, por ejemplo, de las universidades francesas, la Sorbona ha cambiado de nombre una cantidad de veces en 20 años, no en 110 años, en 20 años. Y entonces acá, por el contrario, decís que hay que cambiar y te ponen el grito del cielo, sos un traidor. Yo sé, entonces eso a mí me cuesta discutirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy firme defensor de los grandes logros de la reforma de Córdoba, pero creo que se obedecía a una realidad tan distinta que pretender aplicar eso ahora es como querer tener a Lenin dirigiendo la revolución uruguaya. No, chao, ese es una gran figura, o a Trotsky para respetar a todo el mundo. Y no, ninguno de los dos. Hay que empezar estos problemas de acá con una cabeza muy distinta, con sus principios, con sus ideas, con su moralidad, que muchas veces se olvida, la moralidad que tenían todos estos procesos, todos los que nombré, pero ante una situación totalmente diferente, en la forma de ejercer la democracia, en la forma de informarse, en la forma de comunicarse unos con otros. Estos aparatos que estoy viendo acá, que me alegra tanto que los tengan tan modernos, con terribles marcas alemanas en los aparatos, la marca por la duda, para que los oyentes no se digan de qué está hablando este anormal, se llama Sennheiser, la marca de un montón de aparatos que yo tengo acá adelante. Cosa que me alegro en pila, que se usen cosas de buena tecnología. No sé cuán buena es la tecnología de Sennheiser, pero impresiona.
esa diferenciación, el Uruguay tiene que convencerse que si quiere entrar en el mundo grande tiene que hacerlo. Y lo cierto es que nos cuesta. Efectivamente hay en la punta gente genial, lo que se vio en el COVID de la mejor muestra, y muchas otras cosas. ¿No? O sea, ahora esta cosa que están por inventar sobre los problemas que pueden tener buenas consecuencias para el adelgazamiento, que ahora se ha divulgado mucho. Bueno, genial que tengamos eso. Genial que tengamos muy buenos ingenieros químicos, para hablar de una cosa que también se sabe que tenemos, o buenos geólogos, no sé. Bueno, no repito más porque no quiero meterme en olvidarme de todo el mundo. Bueno, eso está muy bien. Y que a la vez tenemos que tener cursos más sencillos para ciertos niveles de formación que exigen que sea más sencillo, porque es bueno que se quiera recibir en 2 años se pueda recibir, no tenga que hacer 8 años de estudio para llegar a ser alguien. Bueno, tiene que haber las dos cosas. Ahora, lo que no parece difícil es que todo eso se pueda todo mezclado. Eso es lo que yo digo. Y entonces hay que cambiar. No sé, yo no me animo a proponer cómo tiene que ser. Ahora he leído la plataforma de algunos de los candidatos a rector. Hay buenas ideas. No me pronuncio por ninguna en concreto. Digo que tiene que abrirse la discusión de plenos y sinceramente, no verse de primero alguno encasillado acá y otro encasillado allá, porque ahí no llegamos a ningún lado, porque está claro que no hay modelos para esto, no hay modelos nacionales o países subdesarrollados con dificultades económicas y de inversión como es el Uruguay. En parte, de alguna manera, me parece que tiene que ver con poner encima de la mesa y pensar de forma situada, es decir, en el 2025, como estamos ahora, el fenómeno de la democratización y masificación de la enseñanza. Sí, porque esto que de alguna manera, la comparación que hacías vos hoy cuando entrabas a ingeniería o con la ingeniería de hoy, o cuando hablabas del Liceo Rodó respecto a otras instituciones, bueno, eso ha cambiado muchísimo, muchísimo, y esto tiene una repercusión no solamente en lo que son las instituciones educativas, sino también en el nivel de la enseñanza, de algún modo, porque esto se refleja de alguna manera, se necesitaron un montón más de profesores, no se pudo formar de alguna manera en el tiempo adecuado la cantidad de profesores, la cantidad de docentes, sobre todo en enseñanza secundaria, que era la que estaba desprovista, y de hecho todavía hoy tenemos. Y tu especialidad es una de las que más sufre esto. Tenemos un montón de gente dando clase que no es docente recibida, ¿no? Y de alguna manera también esto se traslada y repercute el ámbito terciario, si se quiere, también en temas de nivel, y de algún modo exige que se la repiense. Ahora, este momento es momento de hacer una pausa para después meternos en cosas, porque todo esto de lo que estamos hablando, vos lo escribís o aludís a eso en La dimensión humana de la matemática, que es un libro que recientemente se editó acá, pero que de alguna manera tiene una edición previa, y sobre eso vamos a ampliar eso después de la tanda. Pero para ir a la tanda vamos a ir a una canción que elegiste vos. Okay. Y como la elegiste vos, sos el encargado de fundamentar su presencia y presentarla. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Ah, sí. No, la verdad que no pensé mucho. La razón tiene algo que ver con lo que hablamos, ¿sí? Porque Citarrosa es un gran artista, fue un gran artista, y hay que defender lo bueno. Y fue brutalmente nacional también. Así que las dos cosas. Muy bueno y muy nacional. Y yo creo que en la actividad mía, yo defiendo exactamente las dos cosas. No puede ser que lo nacional se transforme en mediocre, ni inversamente que lo muy bueno se transforme en poco espíritu nacional. Me parece que Citarrosa, intenten elegir una canción, no iba a elegir a una ópera ni nada parecido. Me parece que ese espíritu refleja bien mi modo de ver los problemas de la ciencia y de la universidad. Y es una canción que además habla de nuestro país. Así que escuchamos a Alfredo Citarrosa, Adagio en mi país. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará
desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos el sensacional entretenimiento, el que piensa pierde. Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar, así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante, que comience la función. Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ISEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación. La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio. Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo. Escúchalo los viernes a las 10 horas por Uniradio. Nueva sesión del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. El 30 de junio y 1 de julio se reunirán en Montevideo las máximas autoridades universitarias de 6 países de la región. Se realizarán seminarios, acuerdos de cooperación y debates sobre educación, investigación y desarrollo regional. Más información en grupomontevideo.org. Regenerades, un espacio de género y derechos humanos.
Nos encontramos todos los primeros martes de cada mes a las 20 horas por Uniradio 107.7 FM. Regenerades. Hablamos para regenerarnos. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante. Estamos en El Filósofo Ignorante, estamos conversando con Roberto Marcarián, que editaste hace muy poquito, La dimensión humana de la matemática, pero en realidad en cierto sentido es una reedición de un libro que se había editado en México. No es un libro de matemáticas, es un libro sobre matemática, es un libro de ágil lectura, es un libro que además... De ágil, por lo menos para mí. A mí me resultó una lectura ágil y amable, pero que además, por ejemplo, para el lector que de repente cree que solo va a encontrar fórmulas o cosas por el estilo, decir que claramente no, de eso hay muy, muy poquito, casi nada, pero que además te podés encontrar en el libro, entre otras cosas, con Edgar Allan Poe, con Neruda, con la película Una mente brillante, con Einstein, por ejemplo, ¿no? Con Engels te podría encontrar. También, con Marx y con Engels también. De alguna manera, traigo estos nombres que vos pones ahí, de los cuales tomás citas directas, porque justamente vos te proponés hablar sobre matemáticas desde su costado humano, desde los seres humanos que han construido la matemática, desde una dimensión que hace que la matemática nos sea más cercana y que nos muestra no solo esa cara cercana, sino también su necesidad, ya no únicamente desde un punto de vista aplicado. Exactamente. El libro, por suerte, esta edición está en segunda edición. Ah, bien. O sea que ya vamos por la tercera edición, en realidad. La diferencia entre la edición mexicana y esta son unas 40 páginas que están o al principio o al final del libro. Tiene un epílogo largo con temas nuevos y retomo otros temas, por ejemplo, sobre los números y su discusión sobre la demostrabilidad o indemostrabilidad de algunas cosas de matemáticas. Es un tema muy duro, sobre el cual, ya que hablaste de Turiansky al principio y de Macera, con Macera y con Turiansky y con Eli Bacinelli escribimos sobre eso estando presos, una cosa bastante rara, está ahí resumido el trabajo que escribimos, que se lo adjudicaron todo a Macera, pero no es así. Está bien que se lo han adjudicado porque principalmente Macera fue el que escribió y empezó la discusión, pero es interesante saber, que sepa el oyente, que el texto que salió publicado entero por la Facultad de Humanidades y Ciencias en aquella época, es un texto que iba circulando en las bolsas de manualidades entre nosotros, y ahí íbamos agregando texto, conversábamos un poco en los recreos de menos de una hora que cada tanto podíamos cruzarnos entre nosotros, y ahí Turiansky lo sacó. Turiansky fue el último que salió de todos estos nombres que dije. Lo sacó en su bolsa y se lo dejaron salir. Realmente, como yo tuve la suerte de sacar 2 cuadernos con mis anotaciones de lectura y de manualidades, de fórmulas para hacer ciertas cosas de plásticos que hacía uno en la cárcel, o cómo darle brillo a las guampas para los objetos que salían. Eso todo mezclado está en unos cuadernos que yo saqué de la prisión. Esta anécdota que vale para ver cómo uno se las ingenia para pasarla bien, diría yo. Son cosas muy queridas por gente muy querible, todos los que nombré, y el esfuerzo que hicimos por seguir pensando cosas que todos nosotros habíamos abandonado, yo qué sé, durante 10 años. Estoy pensando, eso fue hecho en Libertad, en el penal de Libertad. Yo llevaba, por lo menos ahí, cuando llegué ahí, 3 o 4 años de preso y 3 o 4 más de clandestino. Así que cosas que hacía 8 años que no pensaba y que nos movíamos la cabeza. Impulsado, diría, por la buena memoria de Macera, que ponía hasta citas textuales en el texto que
porque esto no fue tocado, o sea, lo que salió fue lo que salió se publicó. tal cual, no se editó. No se editó, ¿no? Y acá hay un resumen de eso. Hay un resumen y una parte que dice recuerdos, incluso, donde explicás. Ahí está, con Achinelli escribimos un recuerdo de la prisión, efectivamente, con palabras raras internas al escabio, cosas así. Exacto. La relación con mi trabajo global, mi preocupación cultural global es así, no sé si de chico, pero tuve la suerte de que a mi familia se integró cuando yo tenía 15 años, una persona que trajo literatura a mi casa. Leí La aventura griega, que es un libro sobre la Grecia antigua, pero visto no como una historia, sino el pensamiento griego clásico. Unos libros sobre las antiguas culturas mexicanas de Crique, porque es un libro que abrió la puerta del estudio de los mayas, de los aztecas, los mayas más que los aztecas en ese libro. Entonces esas cosas me fueron entusiasmando de chico por cosas generales. Trajo libros con reproducciones de Botticelli, me acuerdo como ahora de ver la Venus famosa de Botticelli arriba de una concha inmensa. Entonces ese mundo me fue acercando a mí a cosas que no eran la ciencia, sino que eran otra cosa, y ese entusiasmo por esas cosas lo mantuve, como lo que hablamos en el intervalo sobre Magritte y el Museo de Arte, el Museo Real de Arte de Bruselas. Yo recién, en esa misma pausa hablábamos de la relación entre filosofía y matemática y la necesidad de un pensamiento abstracto también, ¿no? Ahora, en el prólogo de tu libro, José Antonio de la Peña hace referencia, primero tiene un epígrafe de Fourier que me hizo recordar el positivismo lógico y esa especie de necesidad o deseo de generar un lenguaje lo más exacto posible, que el positivismo lógico luego lo exagera tanto que pretende eliminar el lenguaje natural, ¿no? Claro. Pero también en determinado momento habla de el matemático actual está consciente del poder de los métodos que domina y de la trascendencia de sus resultados, ¿no? O sea, por un lado sostiene que el matemático es consciente del poder de sus métodos, pero luego dice que está en tu interés, el interés de Marc Arián, por tratar el desfase actual entre las matemáticas y la filosofía. ¿En qué ves ese desfase? Eso está escrito por José Antonio de la Peña, exacto, que es un matemático brillante, que ahora está mal de salud. Mexicano, ¿verdad? Mexicano, fue presidente de la Academia de Ciencias Mexicana, presidente del Instituto director del Instituto de Matemática de la UNAM, no sé, muchas cosas más. La intelectualidad mexicana es más chica de lo que uno se cree, y es muy blanca en general, y José Antonio es parte de esa intelectualidad rica, inteligente, con grandes tradiciones después de la Revolución Mexicana, desde la Revolución Mexicana. Así que son dichos de él, no son dichos míos. Sí. Ahora, que hay algo de eso, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. La escritura de este libro comenzó a hacerse con dos facetas. Uno, porque cuando mi vida familiar cambió, yo pasé a estar en un mundo de relaciones donde la gente, había entrado de repente un matemático en la familia, y el bicho raro, y querían saber qué era lo que hacía un matemático. Y simultáneamente, que eso ahí está reflejado, pero más indirectamente, leí algunos libros de pediatría en lo que se hablaba sobre el rechazo a la matemática, The Rush to Math, un trabajo de pediatría, escrito por pediatras, una revista de pediatría americana, y yo me interesé, ¿qué era eso? Y entonces decidí que era bueno que, aunque sea para ese ambiente familiar primero, hablando con ellos, explicándoles, me surgieron la idea de escribir el libro. El título del libro lo puso Ana María Ferrari, que es una pediatra de nota, fue decana de la Facultad de Medicina, que revisó el texto, corrigió de todo tipo de cosas, y cuando llegamos digo, ¿qué título le ponemos? Bueno, estás hablando de lo humano que es la matemática, me dijo ella, la dimensión humana de la matemática, y ahí quedó. Hay un subtítulo ahí que explica lo que es más chiquito. Ensayo sobre matemática y cultura. Ahí está. Así que la vinculación quizás no sea estrictamente con la filosofía, yo diría que con lo que se llama cultura en el lenguaje normal, de eso hay. Y que lo abstracto, de mi insistencia en defender la existencia de un modo abstracto de los humanos de ver a la naturaleza,
yo lo defiendo. Y la filosofía y la matemática son en ese plano cercanos. Yo en eso estoy de acuerdo totalmente. Y por más que yo no tengo formación sistemática en filosofía, soy de los estudiantes de liceo que leyó a Platón, de los buenos estudiantes que leía todo lo que le mandaban. Y aprendí, no sé, tengo una forma como clásica de ver algunos problemas, cosa que me alegro mucho, ¿no? O de haber leído a Nietzsche también, no sé, porque tampoco voy a decir que no hay leí. Que recordar que aquellos primeros filósofos eran matemáticos, ¿no? Todo mezclado. Exacto, y el cartel que estaba en la academia de Platón, de que si no sabías estudiar, si no conocías geometría, no eras bienvenido en ese lugar, ¿no? Mejor andate, pero también conocemos el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, el teorema de Descartes, digamos, hay varios de donde estaba todo de alguna manera junto. Pero digo, de alguna manera está en esta aproximación a la abstracción hay algo, ¿no? Pero me parece que también, por lo que yo entendí del libro también, es que en determinado momento vos decís que la matemática sufre un mal actual, que también lo sufre la filosofía, y creo que casi todas las disciplinas, que es la especialización. Es decir, cuando digo sufre, no estoy diciendo que la especialización sea algo negativo, digo que es algo que tiene sus consecuencias en el desarrollo de la disciplina, que tiene que ver con que para que podamos saber un montón de algo muy pequeñito o una porción muy pequeñita de conocimiento, bueno, la gente tiene que dedicar muchísimo tiempo a ello, y bueno, esto hace que hoy ya no los filósofos tal vez se acerquen muy poco a las matemáticas, sino que quien se dedica a la filosofía política tal vez no se dedica a la lógica y cuestiones por el estilo. ¿Esto le pasa a la matemática también? ¿O ves que la división está más marcada entre la matemática aplicada y la matemática básica? No, esta última separación que uno puede decir, yo ahora mismo estuve con una chica joven, estudiante secundaria, finalizando, y le decía que este es un matemático puro y esto se dedica a aplicaciones. Esa división es una división muy artificial, en mi opinión, y por más que uno pueda decir que hay extremos, el terreno del medio es muy amplio, por suerte, por lo cual hay mucha gente que hace matemática de primer nivel pura y a la vez logra resolver problemas específicos aplicados, y eso es fenomenal. Aún así, los matemáticos aplicados, para seguir hablando mal, digamos, son gente que piensa abstractamente, aún los problemas aplicados, y esa es una de sus grandes virtudes muchas veces. Yo con todo, en términos de las formaciones, hay ramas de la ciencia que son mucho más dirigidas. Por ejemplo, es común entre los docentes de biología que casi que entran a estudiar biología al terminar la licenciatura pensando en su tesis y ignoran casi todo lo que está al costado. Claro. Que si son neuros, digamos, o sea, estudian cuestiones del sistema nervioso, le preguntás algo del sistema digestivo, de los problemas abstractos de los problemas digestivos, cómo se relaciona una molécula con otra, ignoran totalmente. Y en ese plano la especialización es mucho mayor que la de la matemática. Los matemáticos seguimos defendiendo que la formación general tiene que ser amplia en nuestra disciplina. Obviamente que no podemos tampoco decirle que hagan un curso de historia de la matemática o un contenido filosófico, porque tampoco... Pero que hay muchos matemáticos que tienen esa voluntad, que vemos, perdona, lo digo ahora porque yo me incluyo, lo sabemos. Por suerte en Uruguay también, muchos de los mejores matemáticos uruguayos tienen esa vocación. Muchos de mis maestros, que ya nombré algunos, pero Enrique Cabaña, no sé, para hablar uno que está vivo, Alfredo Jones, que es otro también vivo, y muchos de los jóvenes están preocupados por cosas generales de una manera notoria. Yo diría que con mucho de eso he discutido cosas del contenido de esto. Por ejemplo, cuando decidimos con mi hija dedicar nuestro dinero a las becas que se han hecho, se han divulgado por ahí, y siguen. Hoy se abrió becas de doctorado 2, bien, ya que estamos propaganda para el otro lado. No, pero eso está muy bien. Están abiertas a partir de hoy la segunda tanda, de alguna manera, de becas de doctorado. Abrí el juego para muchos matemáticos cercanos para que me asesoraran sobre qué se necesitaba, porque yo después de todo soy un matemático saliendo, yo tengo 78 años y por tanto hay muchas cosas nuevas que no las sé, y yo acepto que es así, y bueno, soy consciente de que es así. Así que para decidir qué tipo de becas llamábamos, y formé ahí un consorcio de 6 o 8 personas, a las cuales consulto cuando hago las bases de los llamados, etcétera, por más que el punto final lo pongo yo, o mi hija, depende del tipo de beca.
Y me alegro mucho de abrir ese juego, porque aunque tiene que ver con becas y con plata, hay cierta cosa que no es la especialidad de matemático. Claro. Entonces, por ejemplo, que hayamos abierto unas becas para profesores de secundaria, a mí jamás me hubiera ocurrido solo eso. Entonces, cuando empecé a discutir con gente que está más cerca que yo de los problemas de secundaria, me dijeron, mirá, lo que tenemos que hacer es que la gente no dé 40, 45 horas de clase, que le paguemos para que le deje de dar clase y lo tengamos no en la barra nuestra, que siga siendo profesor de secundaria, pero que se formen bien. Y eso nos está saliendo redondo. Ya hemos dado 4 o 5 becas de esas, ya hay gente que se está terminando la maestría, y va a seguir, porque podemos hacerlo y ha sido exitoso el sistema. Y en esta defensa tiene que ver con que, insisto, ¿no? Es mi lectura de la dimensión humana de las matemáticas nos ayudan a pensar el hoy, además de pensar en el desarrollo. Y parte de pensar el hoy, y pienso en tu especialización, y es con lo que nos vamos a ir hoy, tu especialización en la matemática del caos y en los sistemas dinámicos. Bueno, estamos en un momento que podría denominarse caótico, ¿no? Y vos dedicás allí algunas características del momento, el descreimiento en el progreso, agrego yo, el descreimiento en la idea de verdad, el descreimiento en una idea densa de verdad, sí. que algo puede ser verdad y otra cosa es mentira. La fragmentación del conocimiento, la desigualdad social, el desastre ecológico, el debilitamiento de la democracia, la desinformación de la opinión pública, ¿no? Son características de nuestro momento actual, que parece un gran desorden. Sí. Y este desorden hay que pensarlo. Sí, yo soy consciente de eso y nunca pretendí, al contrario, es la dimensión humana de la matemática, que mi especialidad, como es cierto, yo lo digo, parece que lo dijera en broma, pero es verdad. Yo le debo todo al caos. Yo vengo de una familia que me ha dejado deudas. La gente se cree que lo que estamos repartiendo es mi herencia, ¿no? Es de atrás, es para mi herencia para adelante. Claro. Y todo lo hice de cero. Por eso, de hecho, tu consulta con tu hija, para ver si estaba de acuerdo, pues ella era la heredera. Vos consultaste hacia adelante, no hacia atrás. Y efectivamente me pareció bueno discutir sobre la palabra caos. En el trabajo mismo, en el capítulo 5, está citada la revolución, la enciclopedia francesa. Todo el mundo hablábamos de Neruda y de Edgar Allan Poe, pero la enciclopedia francesa, Diderot citó. Y también a Rousseau en un momento. A Rousseau, efectivamente. Y es interesante ver lo que se interpretaba por caos en 1790, 1780, pongámosle, el tercer o cuarto tomo de la enciclopedia es anterior, debe ser del 60, 1760, que está en la Facultad de Ingeniería. Yo leí el original y lo fotocopié y lo hice traducir por alguien que sabe muy francés antiguo, mucho más que yo. Está el texto ahí, que termina el capítulo, hable todo del caos y del génesis y el agua y la inundación inicial, no sé cómo, ¿no? ¿Y qué dice al final? Y teniendo todo esto en cuenta, dice, se puede decir del caos todo lo que usted quiera. Termina así, la genialidad de grandes pensadores, no tener la valentía además de poner eso. Después de decir, cumplir con todos los requisitos para que le aceptaran el trabajo, pimba, piense lo que quiera. Y yo digo, yo voy a hacer eso, digo yo. Y entonces pienso en el significado de la palabra caos ahora, en el prólogo, ¿no? Se llama prefacio. Prefacio. Hay una sección que se llama Más sobre el caos, preocupación de muchos. Y ahí cito un trabajo que es en partes de mi hija, que es de un libro que salió hace poco también. Pero esto no es del libro, es un trabajo de prensa, donde ella no plantea el problema del caos, pero a mí me pareció bueno hacer una referencia que hay ciertos problemas de la actualidad que hay que pensarlo de una manera distinta que lo que pensábamos en Uruguay ahora, hace 20 o 30 años, mucho más atado a los derechos humanos, mostrando que hay problemas que son distintos a eso, y más allá de no olvidarse de esos problemas, obviamente. Y me pareció bueno introducir eso en el marco del desorden que hay en muchas cosas, de las cuales todo el resumen que tú hiciste perfectamente comparto, el modo como lo resumiste. Creo que hay que tenerlo en cuenta. Y que vemos alguna gente que nos dedicamos a estudiar el caos en las ciencias, en los movimientos, en el caso mío, es un poco raro, pero es así. Y son interesantes porque son enfoques nuevos. Nuevos quiere decir en los últimos
100 años algunos aspectos y mucho más cercano, porque como dije, mi acercamiento a la disciplina en grandes, me relacioné con la gente que hacía los billares caóticos de la manera más lúcida en los años 70, 80, 1980, que era esta escuela de Jacob Sinai, y Nikolai Chernov, con el cual escribí el libro más importante de los que yo he escrito, que no es que no se enoje la gente de Estuario. Este es el mejor libro de divulgación que yo he escrito, pero aquel es un libro recontra técnico, como una biblia de la disciplina. Y creo que está bien que estudiemos los fenómenos ordenados, que son los que nos gustan a los seres humanos, pero conscientes de que hay otros que no son tan ordenados, que uno no sabe muy bien qué es lo que pasa, que tienen mucha incertidumbre. Exacto. Y si bien no hay que hacer culto, hay que tratar de estudiarla, la incertidumbre, para poder manejarla, eventualmente dominarla en el mejor sentido de la naturaleza, ¿no? Sí, o intentar entenderla lo más posible. Exactamente, y eso es lo que hacemos, la velocidad que se ve el desorden, por ejemplo, es una cosa que uno de mis trabajos más importantes, de los últimos, tiene que ver con eso. Se llama billares polinomiales, las palabras son un poco raras en mi disciplina, pero son que se va a tardar. Algunos se ven más rápido que otros, el desorden, digamos. Exacto. El sistema solar, por ejemplo, se dice que se va a desarmar, pero va a ser después que se apague el sol. Así que no hay problema, vamos a estar todos muertos ahí. Tenemos tiempo. Roberto, te agradecemos mucho estas palabras, este pienso, este rato que nos has acompañado. Invitamos a la lectura de La dimensión humana de la matemática. Sí, yo estoy muy contento que se haya vendido también y que haya tenido la oportunidad de divulgar estas ideas generales, que me parece bueno que se divulguen. Y muchas gracias por haber venido a un programa. Fui a un programa literario la semana pasada, ahora un programa de filosofía. Me parece muy bueno que tratemos de relacionar las cosas con un enfoque abstracto, como yo quiero que hagamos respecto de mi ciencia. Y con distintas miradas de distintas disciplinas. Tal cual. Muchas gracias. Los números sirven para mucha cosa. El ser humano siempre le ha dado por contar magnitudes, de alguna manera por poder mensurar todo lo que puede. Nos vamos a ir con algunos números, nos vamos con los Doors, Diego, en esas dos opciones que teníamos allí. 5 to 1 se llama la canción, 5 a 1, 1 en 5, nadie de aquí sale vivo. Se va el filósofo ignorante, agradeciendo la presencia de Roberto Marcarián.